Hola, soy Daniel Leyer y hoy quiero que hablemos sobre algo que sigue generando muchas dudas en el canal. Muchas veces me preguntan, ¿cómo puedo conectar mi micrófono a la computadora? O me preguntan, ¿qué es lo primero que debo comprar si estoy haciendo mi home studio? Y bueno, la respuesta a todas esas preguntas es una interfaz de audio. No muchas personas saben lo que es una interfaz de audio, así que voy a estar en este video explicando qué es, las partes que tiene, cómo funcionan, lo que deben buscar en una interfaz, lo que no es tan bueno, y al final les voy a dar una de mis opciones que se me hacen muy buenas para tener en cuenta a la hora de comprar una interfaz de audio. Bueno, ¿qué es una interfaz de audio? Una interfaz de audio es como el puente entre el mundo real y el mundo virtual. Lo que hace una interfaz de audio es convertir el lenguaje de sonido que nosotros conocemos en lenguaje que puede entender una computadora, en ceros y unos, y viceversa, convertir los ceros y unos que nosotros hacemos en la computadora y convertirlos a música y sonidos que nosotros podemos escuchar. Si nosotros queremos grabarnos profesionalmente con un micrófono, grabar la guitarra y todo eso dentro de la computadora, a menos que usemos el micrófono integrado de la computadora, que no es lo más recomendable, necesitamos una interfaz de audio. Aquí yo tengo mi interfaz de audio, mi primera interfaz de audio. Actualmente estoy utilizando otra que se las enseñaré un poquito después, pero bueno, esta interfaz de audio es perfecta para explicar todos los componentes y cómo funciona. Siempre que compres una interfaz de audio, te va a venir con un cablecito como este de aquí. Este cable, si ustedes pueden ver, tiene una entrada USB que se conecta a las computadoras y la otra entrada se conecta justo aquí. Y así es como se alimenta la interfaz de audio y cómo se comunica con la computadora. Bueno, algo muy importante a la hora de comprar una interfaz de audio es considerar cuántos canales tiene. Los canales significan las pistas que puedes estar grabando simultáneamente. Un ejemplo es que yo estoy haciendo, por ejemplo, un cover para YouTube. En un cover yo necesito dos pistas, es decir, dos canales de audio. Un canal va a ser el del micrófono de la voz y otro canal va a ser el de mi instrumento, ya sea una guitarra o un ukelele o lo que usemos para hacer covers. Bueno, esta interfaz de audio, como dije, tiene dos canales. Esta interfaz es la Alesis IO2 y cada lado es un canal. En cada canal tenemos entrada de micrófono, entrada XLR, que es esta de aquí, y una entrada jack como de cada lado. Esta entrada que dice Line Input Guitar es para, por ejemplo, si nosotros estamos tocando la guitarra y no la preamplificamos, es decir, si conectamos directamente la guitarra a la interfaz, la punta del cable jack, que es este que tengo aquí, esta punta iría aquí y la otra punta a la guitarra. En cambio, si nosotros estamos grabando una guitarra, pero que ya pasó de la guitarra a la pedalera de efectos y de la pedalera de efectos a la interfaz o tal vez al amplificador y del amplificador a la interfaz, entonces lo conectaríamos en este que no dice guitar, en el que solo dice insert. También en todas las interfaces de audio existen ciertas perillas. En la mayoría tienen esta que dice gain, que se traduce como ganancia en español. Lo que hace esta perilla es subir lo que recoge el volumen del exterior. Es decir, si yo estoy hablando a un volumen constante, pero le voy subiendo la perilla de ganancia, aunque mi voz salga pues de mi garganta al mismo volumen, va a ir sonando más y más fuerte. También algo que suele pasar mucho, si nosotros subimos demasiado la ganancia,
como está recogiendo tanto ruido de fondo, la señal es como muy fuerte, se puede saturar y causar distorsión. Aquí también tiene pues para los audífonos, para escuchar directamente desde la interfaz, y esta perilla que es la que le dice a la interfaz si estás utilizando para un micrófono o para un instrumento, es esta de aquí. Esta para saber si quieres escuchar los audífonos en mono o en estéreo. Y esta es una muy interesante que es el Phantom Power o más 48B. Este punto es muy importante a la hora de comprar una interfaz, ya que muchos micrófonos requieren Phantom Power para funcionar. Existen dos tipos de micrófonos. Los micrófonos dinámicos, como este que tengo aquí, que funcionan si tú los conectas directamente a la interfaz o a un amplificador o lo que sea, va a funcionar, no necesita nada más. Pero existen otros micrófonos, como los micrófonos de condensador, que son un poquito más sensibles, que necesitan, gracias a esa sensibilidad, necesitan como una alimentación extra para que funcionen. Y bueno, esto es lo que significa el más 48B. Le da esa energía para que pueda funcionar tu micrófono de condensador. Si tú tienes una interfaz que no da Phantom Power, que no da más 48B, tu micrófono de condensador no va a sonar. Por eso es muy importante a la hora de comprar una interfaz. Si la tienes pensando en usarla con un micrófono de condensador, fíjate que tenga esto. Bueno, del otro lado de la interfaz podemos ver, este es el segundo canal, tiene exactamente lo mismo para el micrófono, las entradas de instrumento, para cambiar esto, la ganancia que también vemos aquí. Y bueno, esta también lo tienen la mayoría de las interfaces de audio, que nada más cambia como de dónde estás escuchando el sonido. Por ejemplo, si le pones direct aquí, estás escuchando literalmente lo que sale, lo que está recogiendo el micrófono, o sea, tu voz o tu instrumento. Si tú le pones monitor mix, pues va a ser como una mezcla entre lo que está saliendo y los efectos o lo que le tengas como cargado ya en el software de la computadora. Y USB, pues únicamente lo que está captando el programa, ya sin escucharte a ti. Si nosotros vemos las interfaces de audio, normalmente en la parte de atrás tienen estos dos pivotitos que son para un cable jack, como este de aquí, o a veces tienen como los, o sea, la entrada blanca y la entrada roja para audio. Y bueno, ¿para qué sirven estas cosas? Como dije, la interfaz de audio no solo traduce el sonido en ceros y unos, sino los ceros y uno en sonidos. Entonces es posible que a través de la interfaz nos saque el sonido a través de bocinas, de monitores y sistemas de audio para escuchar nuestras mezclas y todo lo que estemos haciendo. Para esto sirven estas dos entradas. Es el lado derecho, que puede ser como tu bocina derecha o tu monitor derecho, y tu monitor izquierdo. También vemos aquí MIDI in y MIDI out. El MIDI es ya independiente del sonido, el MIDI más bien es información. Tengo un video explicando sobre qué es lo que es MIDI, cómo funciona y todo eso. Se los dejo aquí y también en la descripción para que le den una checada si no saben todo lo del MIDI, porque de verdad es como un mundo muy muy interesante. Y pues generalmente hay muchas dudas porque la gente no sabe qué es el MIDI. Bueno, ya que les mostré como los principales componentes de una interfaz de audio, quiero hablarles como un poquito de cómo escoger una interfaz de audio. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el presupuesto, porque existen pues toda clase de interfaces de audio muy caras, muy baratas, de precios intermedios, etcétera. Esta, la Alesis, es una muy barata. Generalmente las interfaces baratas tienen un problema. Todas funcionan igual, todas van a funcionar pues muy parecido, pero lo que cambia un poco son los preamplificadores.
Y bueno, ¿qué problema podríamos tener con los preamplificadores? El problema que yo tenía con esta interfaz de audio es que, bueno, en la zona donde yo vivo se mete mucha interferencia. Por ejemplo, cuando estaba utilizando esta interfaz, a veces estaba a mitad de un cover y se metía la señal de una estación de radio. Entonces, pues, aunque le bajara la ganancia, seguía sonando muy fuerte. Tenía que parar por un tiempo. A veces otros aparatos electrónicos causaban como mucha interferencia, entonces sonaba como ruido de fondo, algo como... Y bueno, todos esos problemitas pasan con una interfaz de audio barata. Aunque claro, depende mucho de la persona. Yo tengo este gran problema porque vivo muy cerca de un lugar donde hay mucha interferencia de audio. Pero bueno, es un punto muy importante tener en cuenta. Entre más gastes en tu interfaz de audio, mejores van a ser los componentes de la interfaz, generalmente. Bueno, una vez que ya tenemos un presupuesto, lo segundo más importante a ver es cuántos canales necesitamos. Yo recomendaría mínimo 2, porque digamos, como dije, tal vez hagas covers, entonces necesitas para tu voz y para tu instrumento. Tal vez, no sé, estés haciendo un podcast, entonces necesitas tu micrófono, y tal vez si tienes algún invitado, pues también darle un micrófono propio. Por ejemplo, si tú eres un tecladista, pues los teclados y los pianos se graban en estéreo. Entonces necesitas pues que la entrada 1 sea el lado derecho y que la entrada 2 sea el lado izquierdo. Por ejemplo, si tocas la batería, pues para microfonear una batería necesitas muchos micrófonos. Yo creo que de 6 mínimo para adelante. Entonces ya necesitas una interfaz de 6 canales. Pero bueno, es según tus aspiraciones y lo que pueda pagar tu dinero en ese momento. Y en mi momento yo solo podía tener esta y después ya me mudé a la Steinberg. Bueno, existen muchas marcas de interfaz de audio. Yo recomiendo muchísimo. Otra cosa que hay que tener en cuenta cuando compramos una interfaz de audio es lo que nos viene con ella. Porque muchas veces nos viene software gratuito y hasta a veces micrófonos que ya están incluidos dentro del precio como de la interfaz. Por ejemplo, cuando yo compré la M-Audio, la Alesis, me vino con software de Ableton Live Lite. Cuando yo compré la Steinberg, me vino con Cubase. Y bueno, así según como la marca que compremos de interfaz de audio, nos viene con software. Esto es algo como muy importante tener en cuenta, porque muchas veces podemos ahorrar algo de dinero comprando la interfaz que queremos con el software que queremos. Espero que este video les haya gustado y que haya despejado algunas de sus dudas. Ya saben que cualquier duda o comentario que les haya quedado pueden ponérmelo abajo en la sección de comentarios, y nos vemos la próxima semana con un nuevo video.